El Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático de Italia lograron acordar una coalición luego de varias semanas de crisis política en el país europeo. ¿Cómo lograron un partido antisistema con un partido sistema lograr un pacto? Me acompaña el periodista Tomás González, quien se va a referir a este tema. Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Tomás, ¿podemos tal vez iniciar el origen de esta crisis? ¿Por qué fue que se conformó esta crisis en Italia? Sí, bueno, antes de que se diera este nuevo gobierno de coalición, había un gobierno otra vez de coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, el partido ultraderechista, la Liga de Matteo Salvini. Había ese gobierno de coalición, pero empezaron a haber muchas disputas entre el gobierno, entre los dos partidos, sobre un tren que iba a construir Italia, que iba a ir desde Lyon, Francia, hasta Turín, Italia. Y bueno, había muchas disputas entre el Partido 5 Estrellas queriendo no darle la plata porque pensaban que era un gasto de plata pública de Italia, mientras que los de la ultraderecha querían que se diera el tren porque le iba a dar más comercio y economía al mismo país italiano. Entonces se dieron un montón de disputas y las disputas llegaron a redes sociales y a la prensa italiana, a lo cual el primer ministro que estaba, Giuseppe Conte, dijo que si no se resolvían las disputas él iba a renunciar. No se resolvieron y tuvo que renunciar. Pero después pasó una semana y bueno, antes de que pasara la semana, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, dijo que les iba a dar una semana hasta hoy, este miércoles, que se resolviera y que llegaran a un acuerdo, si no iba a disolver el gobierno y se iban a convocar nuevas elecciones. A lo cual Matteo Salvini, el ultraderechista, buscaba que se dieran esas nuevas elecciones y posiblemente poder formar él mismo un gobierno de coalición con los otros partidos de la derecha y ultraderecha que existen en Italia. Pero no se dio eso. Llegaron a un acuerdo. Raramente los del antisistema y los del sistema, el Partido Democrático, llegó a un acuerdo con los 5 Estrellas, que son los antisistema, y se puso otra vez a Giuseppe Conte como primer ministro. Entonces Giuseppe Conte fue muy raro porque pasó 30 minutos, pasó una semana no siendo primer ministro y después volvió a ser primer ministro. Volvió al cargo. O sea, en menos de una semana se mantuvo y ya luego se fue y regresó. Sí. Ajá. ¿Y quién es esta figura de Matteo Salvini? Porque, bueno, creo que muchas personas han escuchado su nombre como una figura polémica dentro del gobierno italiano, además por su política antimigratoria. Pero ¿quién es él? ¿Qué representa? Bueno, Salvini, como dijiste, tiene una política altamente antimigratoria. Ahorita Italia se está enfrentando a una crisis migratoria con casos como el barco del Open Arms, el buque del Open Arms y diferentes, el buque Ocean Viking, que llevan inmigrantes cerca en el mar Mediterráneo, cerca de Italia, y básicamente estos refugiados vienen con muy malas condiciones y tienen que ser aceptados por Italia, pero Matteo Salvini no los deja entrar y se ha visto básicamente una fuerza opositora a la inmigración, muy similar a la que tiene Marine Le Pen en Francia, Donald Trump en Estados Unidos. Es una figura polémica, pero raramente muy popular. Salvini se ha visto con... Creo que la cifra era 33.8% de la población italiana estaba a favor de Salvini. Entonces es una figura altamente popular. Es muy populista, si uno ve en su Twitter y sus redes sociales, se quiere ver como una persona solo como cualquier otro italiano. Como más accesible, tal vez. Más accesible, aunque él estaba en el cargo de ministro del Interior de Italia y es el líder de la Liga, el partido político ultraderechista. Entonces, a pesar de no ser una figura al cual uno pudiera llegar fácil, él quiere
hacer eso su persona. Y bajo este escenario, entonces, digamos, Salvini quedaría fuera de esa coalición de gobierno, ¿verdad? ¿Es posible que, digamos, él se quede ahora con los brazos cruzados ya bajo este nuevo escenario? Sí, no, bueno, pienso yo que no, pues ahora Salvini llegará a ser el líder opositor en el Parlamento. Aunque salga de este nuevo gobierno de coalición, eso no significa que no va a seguir estando en el Parlamento. Aún va a seguir estando ahí y aún va a seguir tratando de mostrar sus políticas antimigratorias, pero no va a tener el mismo poder porque no va a ser ministro del Interior. Pero aún va a estar estando ahí y va a poder aún, ¿sabes?, tratar de poner políticas y va a ser el líder de la oposición, pues él tiene 123 diputados en la Cámara de Diputados y 58 senadores en la Cámara de Senadores. Entonces, bueno, es un caso que aún tiene bastantes personas y en las votaciones pasadas obtuvo bastantes votos. Entonces aún sigue siendo una persona popular y una persona altamente que aún va a tener algún poder. Y hablemos sobre las conformaciones de gobierno en Italia, porque las crisis políticas en este país europeo pues no son nada ajeno y en realidad ha habido periodos en que ha sido primeros ministros o presidentes que duran muy poco, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido esto en el país? Sí, bueno, es muy interesante porque Italia ha tenido 73 años de democracia y 61 gobiernos diferentes. No es raro que Italia de la nada se le dé una crisis política por casos de economía, casos de política, casos de trenes, como ahorita vimos. Entonces, esas crisis no son casos raros para la nación italiana, pero aún sigue siendo una cosa interesante que, ¿sabes?, se den tantas crisis políticas tan frecuentemente. Ahorita Giuseppe Conte tenía 14 meses de ser primer ministro cuando pasó esta crisis política y después de ser 14 meses en el poder, lo quitaron o renunció y después volvió a estar en el mismo cargo. Entonces es una cosa muy interesante. Tomás, muchísimas gracias por darnos esta información y ustedes tienen más información en nacion.com. Muchas gracias.